Muy buenas a todos, bienvenidos a la segunda partida de la semifinal entre Maxim y Rapport, en la que, vimos en el día de ayer que las blancas ganaban, Rapport con un ataque bastante feroz, debido a un error de Maxim que descuidó una columna abierta, puso primero una torre Richard Rapport en C7, creo recordar, y posteriormente con unos alfiles muy activos y dos peones pasados que logra poner, pues también todo le marchó bien. Vamos a ver cómo hace Maxim, ya que ahora necesita la victoria. Una partida muy intensa también y algo extensa, así que mis disculpas, pero bueno, pues así ha sido, con bastantes movimientos. Alfil B5, apertura española, quizás las negras podrían ir con la berlinesa, sabedor de que Rapport, pues a estos niveles hay varias líneas que son tablíferas, pero no obstante opta por jugar a6, perdón, tocando el alfil de B5, retirándose, entrando en la, pues de momento en la defensa Morphy. D6 no siendo la jugada pues más hecha en estos momentos, en la que pues las blancas podrían capturar, pero por un lado pierde la pareja de alfiles y aunque se han doblado peones están orientados hacia el centro y tampoco el daño es mayor. Por lo tanto, Maxim enroca en corto de momento y alfil G4 nuevamente. Rapport muy decidido al ataque, muy agresivo, aprovechando que además el alfil se ha retirado y no puede quitarse de la clavada. H3 para capturar en F3, mantenerse en H5 o a ver qué hacen las negras. El tema es que Rapport aquí no mueve el alfil y juega H5. Si peón por no pasa en la partida, H por G4, y el tema es que pues se abre la columna para la torre, la dama una vez se retire el caballo y a ver dónde va, pues están entrando en H4 y pues si caballo H2 por ejemplo, dama H4, y si no se mueve el caballo pues las negras están algo mejor también en la partida. Esto no ocurre ya que pues no se captura el alfil, ya que no es buena idea, y tampoco, pues algún movimiento o por ver otra línea con dama F6 habría que tener cuidado con D3, ya que tras cambios aquí, por ejemplo, un poquito más adelante, si caballo G5, dama H6 amenazando mate, F4 para que las blancas den un escape al rey, y tras B5 alfil B3, y ahora son las blancas las que meten presión al punto de F7, pero no por mucho tiempo. D5, en la que podíamos pensar que con esta captura vale, pero es que las negras tienen un ataque tremendo con alfil C5. No hay pieza que se pueda poner por medio y si se pone pues simplemente se capturaría, por lo que aquí alfil E3 evita alfil C5, pero E por F4, pues a ver qué pueden hacer en esta posición las blancas y estarían perdidas, ¿no? Hemos visto dos opciones y Maxim opta por jugar D4, todo sigue igualado, B5, alfil B3 y tras caballo por D4, sobre todo tocando el alfil de B3, pero sobre todo con mucha presión en F3, es cuando ahora sí Maxim gana la pieza llegando a esta posición. Y a ver qué haces con el caballo. Si caballo por D4 pues tienes dama H4 y si caballo H2 también, por lo que aquí decide jugar caballo G5. La dama pierde de momento al menos la diagonal en H4, pero a ver qué se hace con este caballo que se queda sin posibilidad de retirado de movimientos. También va a ser difícil atacarlo. De momento esto pasa en la partida ahora que hay un doble en F7, caballo H6 defendiéndolo, la torre también pierde algo de fuerza y tras estas jugadas G3. Por un lado, muy interesante para las blancas jugar alfil de 5, manteniendo el alfil, retirándole del ataque del caballo, atacando la torre, y si C6 el caballo defiende al peón, pues se puede jugar C3 y en caso de cambiarse piezas las negras perderían cierto punch en el ataque y además pues tienen pieza de más, ¿no? Problemas con su flanco de dama. Esto podría ser interesante y en caso, y por ver una línea tremenda, pues alfil E3, alfil E7, doble ataque al caballo, dama de 2 defendiéndolo y la diferencia la marca este caballo, ya que las negras podrían ir por estas capturas, se entrega la dama, pero a cambio se pierde o se gana la partida, ¿no? Para las negras. Caballo de E2 jaque, única, retirar al rey a la columna H, caballo G8 y es mate tras colocar la dama en alguna de las casillas para prolongar una jugada más la partida. Por lo tanto, pues este movimiento muy interesante. Hemos visto la otra idea o la otra línea, se juega G3, quizás un poquito más floja, aunque se mantiene pues cierta igualdad, y alfil E7 con ataque doble al caballo.
Se defiende con F4, ya que si en esta posición se juega dama D2, el tema es que además al haber jugado G3, la casilla de F3 está indefensa. Por lo tanto, las negras simplemente con capturar o eliminar al defensor que ya no existe de F3, bueno, pues es la amenaza siguiente. Caballo F3 está defendido, por lo tanto, bueno, pues hay un doble al rey y a la dama, y las negras ya están mejor en esta posición. Y si se gana el alfil, pues caballo F3 ganando la dama en la siguiente jugada. Por lo tanto, F4 defendiendo a un caballo que no se puede retirar, pero que tampoco de momento se le puede capturar. Y aquí dama D7. Rápidamente, si hacemos F6 atacando a este caballo, caballo E6, y bueno, pues si hay cambio de piezas, las blancas lo están defendiendo. Dama D7, como decíamos, y tras F5, quizás aquí dama D3, como comentaba, bueno, pues empezando a desarrollar alguna pieza en el flanco de dama. De momento considera que mejor es este movimiento para las blancas Maxim, y aquí C6 por parte de Rapport, bueno, pues quitando las ideas quizás de ese alfil de 5 en algún momento. Caballo C3, ahora sí, y tras estas jugadas dama D8 nuevamente con doble al caballo. Caballo F3 dando un jaque en esta posición, bueno, pues es verdad que ayudas al caballo de G5 finalmente a que pueda salir de este lío en el que está metido, y tras los cambios se pierde incluso un peón y las blancas pues están mejor. Por lo tanto, la partida continúa con dama D8 y se juega dama D2. Se juega, perdón, caballo por F7 devolviendo la pieza, disculpad. La partida continúa con caballo por F7, dama por G4, y ahora el material es el mismo para ambos jugadores. Se ha calmado, parece que todo un poco, el caballo captura en B3, y tras estas capturas, bueno, pues casi que vamos a llegar a un final. Alfil G5, caballo, rey G2, y tras dama F6, ahora sí caballo D1. Se cambian primero los alfiles y tras enfrentarse las damas, caballo F2, mejorando la posición de las piezas blancas Maxim, y diciendo a Rapport que si quieres capturar tú la dama, pues yo mejoro todavía más la posición de mi caballo, o bueno, pues lo he sacado de la primera, ¿no? Caballo G5 atacando al peón D4, caballo F2 nuevamente, y tras enroque en largo, bueno, pues estamos entrando en un final en el que se juega C4, quizás para buscar cambios y desdoblar los peones que hay en la columna B, pero de momento Rapport lo evita y juega rey C7, torre H1 y B por C4 haciendo ayudando a las piezas blancas, ¿no? Quizás aquí si las negras capturan en H1, bueno, pues ya están dando, por ver otra variante, ya están dando la columna a las blancas, y alguna jugada como rey B6, ya que tiene un caminito para poder capturar algún peón, pues torre H5 primero atacando al caballo, y tras retirarse ahora sí torre H7. Toca el peón de G7, F6, el peón, bueno, pues si captura o se adelanta, pues caería el caballo, y tras caballo de 8, peón por es posible, también torre por, cambios no puede haber ya que se corona, y si torre F8 se puede defender con torre G6, el segundo peón pasado para las blancas, pues está llegando, y bueno, pues parece fácil activarse, pero hay que tener cuidado también con lo que se juega, ¿no? Se decide este movimiento, y tras los cambios A5, torre A1 atacando a la torre, se defiende con el rey, y torre H D1, bueno, pues retirándose de la columna abierta, y aquí viene el error por parte de Rapport, ya que juega torre H7. En esta posición mejor torre D7, no buscando el doblaje en la columna H, y sí, bueno, pues teniendo las dos torres disponibles en la posición, la línea podría continuar, por seguir un poquito la línea de la partida, torre D3, y aquí torre A8, incluso torre B8, torre B3, jaque, el rey se retira, y aunque es verdad que las blancas pues ganan el peón de A5, torre B7 ataca B2, el caballo está defendiendo este peón de 4 atacado por el caballo de G5, y bueno, pues no podría defender, pero bueno, en B2, pero le capturarían otro peón. Por lo tanto, para demostrar de alguna manera que es difícil la progresión, torre H7 pues no es lo mejor, las blancas tienen ventaja, se juega torre D3 para torre B3, y tras este doblaje torre B3 jaque. Rey A6, se pierde el peón de A5 con torre A3 dando un doble, no obstante Rapport se activa en la segunda, y tras rey F1 la partida continúa con rey B6,
torre por A5, caballo F3 y tras estos movimientos, bueno, pues sigue la ventaja para las blancas y aquí Maxim encuentra el mejor movimiento y es muy bonito ya que es C5 jaque. Si el rey se retira, pues habría mate, da igual que el rey intente escapar, también lo podemos hacer, bueno, pues tras este jaque podemos intentarlo o hacer que escape, pero lógicamente pues ni por una ni por otra tiene escapes, hay mate en 3 jugadas, por lo tanto, bueno, pues el rey está bastante ahogado en la posición tras C5, se genera una, además de los peones doblados, pues una barrera en el que el rey no tiene un fácil escape y estamos en la jugada 35, las paso un poquito rápidas estos movimientos, ya que hay varios jaques quizás repetitivos para llegar a la jugada 40, ¿no? Y contar con más tiempo. Por lo tanto, rey b5, un nuevo jaque, rey b4, torre a3 y este es el movimiento interesante, toca el caballo de f3 y caballo d2 jaque por parte de Rapport. Este movimiento quizás no es bueno del todo, pero es difícil hacer una jugada aquí para las negras. Bueno, pues incluso retirándose, ¿no? Si se juega caballo d4, podría continuar la línea con este primer jaque y tras rey b5, torre a7. Tras estos movimientos la idea es capturar el peón de g7, torre g8 defendiéndolo, puede ser por estos lados, pero el tema es que ya con torre b7 pues se puede estar ganando la partida, ¿no? Rey c4, torre c3 y es mate. El rey no tiene movimientos, por lo tanto una posición algo difícil. Se juega caballo de 2 jaque y a rey g1, perdón, y la partida continúa con rey g1. Podríamos pensar aquí en apretar a este caballo y tras c4 permitiendo la captura no se debe capturar y aquí se puede jugar por ejemplo rey e3 manteniendo las tablas. Si se captura el tema es que pierdes el caballo de f2, pero además dependiendo de dónde vaya el rey hay temas de mate con torre h1 y que se puede jugar. Si el rey se retira a e3 pues quizás se captura en b2 y las negras tienen ya peón pasado, están doblados, pero bueno, están ganando en esta posición. Bueno, bastante complejo todo. La partida continúa con rey g1, la torre no puede entrar en h1 o al menos el caballo defiende esta posición y tras estos movimientos se juega caballo c4. Quizás con control sobre la casilla de b6, toca la torre de a3, torre de 3 y tras estas jugadas torre 2, h6 volviendo a defender este peón atacado por la torre de a6 que creo que no lo he comentado. Torre a7, ahora se ataca el peón de g7 y tras estas jugadas torre b8. También evitando que las piezas blancas pues puedan entrar aquí con temas de mate. La partida continúa con b3 por parte de Maxim defendiendo primero este peón del ataque del caballo. Si aquí bueno, pues capturas un peón, te cae otro y pierdes la fuerza o la ventaja que tienes en la posición, se juega b3 con ataque sobre el caballo y tras estos movimientos caballo a5 y caballo g4 atacando al caballo. Caballo por b3 ganando este peón y teniendo ahora sí las negras dos peones doblados pasados y aquí viene el error de las blancas que iguala la partida ya que continúa la misma con torre por g7. Es verdad que o podríamos pensar con esta captura que puede ser peligrosa ya que el peón está en c4 y parece que está o va a coronar, excepto la casilla de c2, lo demás está cubierto, pero aquí se puede jugar incluso torre d6 y a g por h6 recuperando al menos algo de material, torre por c6. Si caballo d4 atacando a la torre, incluso se puede perder tiempos capturando en h6, c3 ya en el tablero, torre c7, frenando quizás, aunque la casilla está ocupada, pues bueno, hay que acompañar un poquito más, como decimos, al peón y tras estas jugadas incluso rey g2 para traer la torre vía h1 y en esta posición las blancas, como digo, están mejor. Como comento, se juega torre por g7, todo bueno, pues pasa a igualarse un poquito más, se juega c4, ataque sobre la torre y esta se retira a d1. Aquí si en esta posición se juega caballo por h6, cambia todo ya que las negras son las que ganan y este peón, bueno, pues es prácticamente imposible de defender, ¿no? Por la parte de atrás, por lo menos no, si se coloca el caballo, por ejemplo, por la parte de delante no hay tiempo casi para quitar el rey. Torre d1 retirándose del ataque y tras torre
H8, se juega caballo por E5. Hay un doble por parte de las blancas y el caballo llega a C6, ganando la torre en la siguiente jugada. Torre HC8, de ahí que hubiese venido primero la torre a la columna o al punto de H8, se defiende, pero el tema es que torre G6 lo ataca dos veces y aunque se salva el peón, caballo C6. Jaque, se entrega la calidad por parte de Rapport y tras torre por C6 llegamos a esta posición en el que las negras cuentan con calidad de menos de momento y además dos peones, bueno, pues que están pasados pero están, o comparados con estos tres peones, pues son mucho más poderosos. No obstante, C3 ya en la posición, F6 y a C2, torre F1. La partida continúa con la coronación, por lo tanto se iguala, las negras pasan a tener pieza de más, pero a cambio pues tres peones pasados, solo las negras con un peón pasado, y aquí la partida sigue con igualdad. Continúa la misma con E5, caballo, E2 jaque, y fijaros que la posición de los peones y la torre, que tras varios jaques o movimientos, bueno, pues realmente donde se coloca el caballo finalmente. De momento rey F2, caballo D4 ganando un tiempo sobre la torre y tras torre D6 con ataque sobre, bueno, el caballo está defendido, pero bueno, haciendo un movimiento quitándose del ataque del caballo, caballo B5 atacando nuevamente a la torre. Han pasado 3 o 4 jugadas, los peones siguen sin moverse, torre D7 de momento y tras C4 ambos jugadores empiezan a empujar los peones, lo pasamos un poquito a cámara rápida hasta este momento en el que se consigue la coronación por parte de los dos. Se corona finalmente con el peón de E, ya que coronando con el peón de F, en esta posición las negras están ganando. Existe primero dama C5 jaque, da igual donde vaya el rey, ya que aquí, bueno, pues esta dama controla la casilla de F8 y tras esta captura, lógicamente hay que recapturar y las negras están ganando. Muy difícil toda la partida, se corona en esta posición las blancas con este movimiento, pero aquí tras dama C5 jaque y rey G2, si pensamos en una bueno, pues defendiendo a la dama, retirándola también del ataque de la torre, el tema es que la línea, bueno, pues continuaría con tablas, ¿no? Dama F5 jaque, dama F4 y tras dama por F4, bueno, pues se cambian peones, han quedado prácticamente, bueno, pues doblados los peones y a estas jugadas rey C5, la idea es caballo D6, capturar en F7 y a las blancas no les da tiempo a reaccionar. Por lo tanto, tras este jaque que pasa en la partida, rey G2, dama C6 con nuevo jaque, rey H3 y tras dama H6 jaque y rey G2 tablas. Por lo tanto, Richard Rapport pasa a la final y por ver una posición, por si las blancas intentan traer el rey y esconderlo, el tema es que prácticamente es imposible. Se puede dar un nuevo jaque y el rey, bueno, pues empezar, bueno, retirarse a H2 y tras un nuevo jaque, rey G2, volvemos y aquí, bueno, pues intentar este rey H3, llevarlo a otros lares. El tema es que tras un jaque, por ejemplo, en esta posición, rey G4 intentando progresar y han perdido las blancas nuevamente, ya que con la misma idea que habíamos visto anteriormente con la dama, creo que era en C6, bueno, cubriendo el jaque, no, perdón, en C5, evitando este jaque, ahora las blancas controlan la casilla de 8, se está dando jaque, hay que retirar primero al rey, por ejemplo H3, y tras nuevamente ganar la dama, pues si se corona, por ejemplo, las blancas están perdidas. Bueno, eso es todo, vamos hablando, chao.